Gracias, María Jimena. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por venir a este webinar ya rutinario de todos los viernes a la 1. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito vamos a compartir la presentación, vamos a hablar un poquito de cómo mantener las S-Corp al día para no tener ningún problema futuro con el IRS. ¿Okay? Antes de arrancar, bueno, el título de hoy es Mantén tu corporación S en excelente salud. Antes de arrancar, la siguiente información se proporciona solo con fines educativos. De ninguna manera constituye un asesoramiento legal, fiscal o financiero. Para obtener alguna asesoría legal, fiscal o financiera específica para tus necesidades comerciales, te sugerimos que consultes a un abogado o a tu CPA de confianza. ¿Okay? Entonces, arrancamos. Nosotros voy a hacer un poquito de pasado, de conversaciones que hemos tenido anteriormente. Yo sé que ya la S-Corp, Marco dio la explicación de qué era y cuáles eran las ventajas de tener una corporación S. Tenemos, solo para ponerlo en contexto, por si acaso se nos olvidan un poquito las cosas, pues sé que no lo tratan todos los días. Tenemos tres tipos de compañía: las LLC, que son de responsabilidad limitada, que son las más comunes; las corporaciones normales grandes, que se llaman C Corporation o corporación C; y tenemos las corporaciones S. Quiero hacer la observación que estos tres tipos de compañías son a efectos de la presentación de impuestos. No necesariamente son a efectos de las estructuras legales. Porque si vamos a la estructura legal, solo tenemos LLC y corporaciones. Entonces, tú puedes presentar el impuesto ante el IRS de diferentes maneras. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener una corporación, poder haber abierto una corporación y haberle dicho al IRS: voy a presentar mi impuesto como una corporación S. Igual puedo haber tenido una LLC originalmente, pero le digo al IRS: mira, quiero presentar mis impuestos como una corporación S. ¿Y por qué como una corporación S? Bueno, porque la corporación S, igual que todo, tiene ventajas y desventajas, pero la ventaja que tiene mayor es que nos permite ahorrar un poquito de impuestos. ¿Ok? Entonces es la manera más eficiente o la manera más económica de pagar impuestos. Entonces hay mucha gente que dice: bueno, yo me convierto en una corporación S. Y no es el tema de hoy, pero solo como recordatorio: para poder tener una corporación S, tenemos que tenemos que ser ciudadanos o residentes. Las personas que no son ciudadanos o residentes y que están en una corporación no pueden transformarse a corporación S. Entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de obligaciones. Tenemos obligaciones que yo llamo con el tío Sam, tenemos obligaciones federales y tenemos obligaciones en el estado que abrimos la corporación. ¿Okay? Entonces, dentro de las obligaciones, de las obligaciones estatales le va a hablar un poquito Andrés más adelante. Yo me voy a enfocar un poco en las obligaciones federales. Dentro de las obligaciones federales, lo primero que tenemos, pues, es lo que ya todo el mundo conoce o deberíamos conocer, que son las presentaciones. ¿Qué día se presentan los impuestos? Normalmente debe presentarse antes del 15 de marzo de cada año. Es decir, que cerró el año en diciembre, yo debo tener mi contabilidad al día, me dan el mes de enero y el mes de febrero para ponerme al día, y el 15 de marzo máximo yo debo estar presentando la declaración de impuestos. Si no nos da tiempo, porque muchas veces el día a día no nos deja, la contabilidad no está al día, no tengo los números claros, entonces tenemos que pedir una extensión antes del 15 de marzo y nos dan hasta el 15 de septiembre. Entonces es importante tener estas fechas claras, porque, por ejemplo, faltan 7 días para que se acaben las extensiones y todavía hay un montón de gente que no está con la información completa. Entonces es importante la fecha. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en una corporación es que sobre todo, quiero enfocar esto, sobre todo cuando yo paso de una LLC a declarar como una corporación S. Mucha gente dice: no, yo soy una LLC. Ah, bueno, perfecto. Las LLC no tienen accionistas, tienen miembros. Cuando yo le digo al IRS: voy a transformarme en una corporación S, paso a ser un accionista, ya no soy un miembro. Entonces, las normas que rigen la parte de impuestos de una corporación S es diferente a las normas que rigen
las declaraciones de una LLC. ¿Ok? Lo primero es eso. No tengo, las LLC son compañías muy flexibles. Las S-Corp son un poquito más estrictas. Y parte de ser estricto es que cada accionista de una corporación S participa en base a la cantidad de acciones que tiene. En una LLC yo puedo tener el 100% de las acciones, pero mi utilidad la comparto con mi socio, porque mi socio no tenía dinero para capitalizar, yo puse todo el dinero y el socio hace el trabajo. Entonces vamos en la distribución, vamos mitad y mitad, aunque en el dinero que se puso lo puse yo 100%. Cuando estamos en una corporación S, no. Cuando estamos en una corporación S, yo tengo 50% de las acciones, mi socio tiene 50% de las acciones y no podemos participar fuera de esa estructura. O cualquier estructura que quieras, 30% uno, 20% otro y 50% otro. Pero en esa misma proporción es cómo se van a distribuir los beneficios. Entonces, quiero hacer, digamos, la diferenciación. Entonces, la corporación S se parece más a una corporación C desde este punto de vista que la LLC. Por eso entonces decimos que la corporación S solo puede emitir un único tipo de acciones. Aparte de que se distribuye en base a las acciones, cuando nosotros revisamos o tenemos una corporación C, la corporación C tiene acciones preferidas, acciones comunes y acciones, digamos, A, B y C. En una corporación S es un único tipo de acción, no hay otro tipo de acción, ¿ok? Entonces no lo podemos subdividir, no podemos decir que un accionista es de menos nivel que otro accionista, todos son iguales. ¿Okay? Adicionalmente a esto, la corporación S está limitada cuando tiene pérdida. ¿Y qué me refiero con esto? Tenemos que tener claro que tanto las compañías LLC como las compañías S son compañías puentes, son compañías de paso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una corporación S, hago una gestión anual de trabajo y tengo un beneficio o tengo una pérdida. Esa pérdida o ese beneficio pasa al accionista y el accionista declara ese beneficio en su declaración personal. Es decir, las LLC son compañías que llaman los americanos de pass-through company. Ellas declaran impuestos, pero no pagan impuestos. Son los dueños o los accionistas o los miembros los que les corresponde pagar eso. Entonces, cuando estamos en una corporación S, en presencia de una pérdida, digamos, por ejemplo, las compañías de fix and flip, si compran una casa en octubre y la empiezan a reparar y la venden en marzo del año que viene, posiblemente el año que están declarando van a tener una pérdida porque invirtieron en la casa que acaban de comprar y no les dio tiempo de venderla en ese año. Y entonces ese año van a declarar una pérdida. Y en marzo del año que viene van a venderla y en ese año van a declarar la utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo un capital suficientemente grande como para que absorber la pérdida, yo esa pérdida no la puedo utilizar, pero sí no la puedo utilizar ese año, pero sí la puedo utilizar el año que viene. Y me voy a explicar un poquito más para que quede clara la idea. Yo arranco una compañía con $100 de capital, ¿ok? Y agarro en octubre y compro una casa. Y la casa me costó $80. Y aparte de eso, le invertí $150. ¿Ok? Entonces tengo invertido en una casa $230. Pero tengo $100 de capital solamente. Al final del año yo voy a tener una pérdida. Esa pérdida, mucha gente dice, no, la pérdida me la llevo a mi impuesto personal y no voy a pagar impuestos. Bueno, resulta que de los $230, suponiendo que los $230 es la pérdida, yo solamente puedo utilizar 100 para disminuir mi capacidad de pago de impuestos el año que viene. ¿Por qué? Porque no tengo más capital. Yo abrí mi compañía con 100. Los otros 130 no se pierden. Yo los voy a llevar el año que viene. Entonces, el año que viene, cuando venda la casa, supongamos que la casa la vendí por
300, voy a tener $130 de pérdida que me estoy llevando de este año para el año que viene, y allí sí los puedo aplicar. Pero no los puedo aplicar todos el primer año, porque mi capital, la cantidad de dinero que yo tengo en la empresa o el valor de mi empresa no es suficientemente grande como para absorber la pérdida. Y esto es algo particular que pasa en las corporaciones S, que yo no puedo asumir una pérdida de un capital que no tengo. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque tenemos muchos casos donde la gente me dice, mira, pero yo perdí, no sé, $10,000. Sí, pero el capital de la empresa son 5. Entonces solamente puedes agarrar 5 este año. El año que viene o los años posteriores, cuando la empresa gane dinero, tú tienes $5,000, digamos, ahorrados, que puedes aplicar a la ganancia de años posteriores. Entonces, esto es un tema importante que hay que tener, y por eso hay que llevar, cuando hablamos de la salud de una corporación S, hay que llevar una cuenta bien clara que el IRS llama la cuenta de capital de los accionistas. Entonces, la cuenta de capital del accionista tiene que estar clara al final de cada año. Esa cuenta de capital sube cuando tenemos un beneficio y disminuye cuando tenemos pérdida. No puede ser menor a 0. Ese es el tema al final. No puede ser menor al 0. Y el otro tema, no menos importante, que tenemos que tomar en cuenta para no tener problemas futuros con el IRS, es que cuando yo me convierto en una corporación S, uno de los beneficios que nos da la corporación S es que pagamos menos impuestos. Pero para que el IRS nos otorgue ese beneficio, tenemos que asignarnos un sueldo razonable en la compañía. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir un sueldo razonable? Entonces el IRS, lo voy a leer, el IRS define un sueldo razonable como el valor que normalmente pagarían empresas similares por servicios similares en circunstancias similares. Esto es casi un trabalengua. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una empresa de nuevo de construcción o de fix and flip, y yo no voy a poder trabajar en la empresa, tengo que traer a un gerente. ¿Cuánto le voy a pagar yo a ese gerente? Bueno, hay unas referencias de mercado que me permiten decirle, mira, un gerente para este tipo de compañía y para este tamaño de compañía se le paga en el mercado, no sé, $50,000 al año. Entonces, si yo voy a hacer el mismo trabajo del gerente, yo voy a estar a cargo de mi compañía, yo tengo que pagarme $50,000, porque es lo que yo le pagaría a un tercero que viniera a hacer mi trabajo. ¿Ok? Entonces, el IRS no dice cuánto es el monto, sino que lo pone abierto. Es muy ambiguo. Eso quiere decir que tenemos que estar muy pendientes de este concepto, porque el IRS viene a revisar, o sea, las corporaciones S son más vulnerables de revisión que el resto de las compañías, que una LLC o que una C Corporation. Y son más vulnerables porque el IRS sabe que con una S Corp te ahorras impuestos. Pero como te ahorras impuestos, ellos quieren que tú cumplas la norma. Y la norma es que la primera norma y la más importante es que tienes que tener un sueldo razonable. Y el sueldo razonable es un concepto que hay que tenerlo bien blindado, ¿no? En base a esto, el sueldo es obligatorio. Otra de las cosas que hay que tener, porque mucha gente dice, me convertí en ese, pero no me pago sueldo. No, el sueldo es obligatorio. Tienes que pagártelo, porque si no te lo pagas estás violando la ley. Mucha gente dice, bueno, pero está bien, no me he pagado sueldo, pero no tengo beneficios. El IRS no dice que si no tienes beneficios no te pagues. Tú estás recibiendo una compensación por el trabajo que estás haciendo, independientemente de si la compañía tuvo utilidad o tuvo pérdida. El trabajo tú lo hiciste y tienes que tener una compensación. ¿Ok? Tú como dueño de la compañía, si no tienes utilidad, puedes hacer una reunión de junta directiva y dejar documentado que durante ese año tú no te vas a pagar, pero igual que tú no te vas a pagar, no vas a recibir distribución de ningún tipo de la compañía. Y puedes evitar o justificar el por qué no tuviste el sueldo razonable ese año. Eso no quiere decir que posteriormente no te vas a pagar un sueldo, pero es muy importante
tener en claro que el sueldo es obligatorio. Es obligatorio. Porque la IRS puede venirme a multar por esa razón. Entonces, ¿qué digo yo? Que la mejor práctica es saber cuál es el valor del servicio que yo le estoy prestando a mi compañía y pagar esa cantidad de compensación razonable antes de una distribución posterior al salario de cualquier tipo. Y lo último para no extender esto tanto, lo último que voy a decir es que el salario tiene que ser antes de una distribución. Y me explico. Yo tengo una compañía que nos ganamos este año $150,000. ¿Cuál es el sueldo razonable? Bueno, hice un estudio de mercado, me comparé con las 10 compañías de este tipo, con el mismo cantidad de trabajadores, con el mismo nivel de ventas, y decidí que el salario son $50,000. Ok, te pagas $50,000. Después tienes que decidir sobre la distribución. Te ganaste 150, menos 50 que pagaste en salario a ti mismo, te quedaron 100. Tú tienes que decidir si esos 100 los agarras 100% o si agarras 50,000 más. ¿Ok? Lo importante es que el salario de los $50,000 que te estás pagando tienen que ser pagados antes de hacer cualquier distribución. ¿Ok? Y la distribución la decides a final de año. Incluso puedes decidir que no vas a distribuir este año y distribuyes en años posteriores. Entonces, para mí, para mi experiencia, el punto más importante de mantener una compañía S Corporation o una corporación S saludable es el tener el sueldo razonable. Luego, entonces, voy a dejarle la palabra a Andrés para que pase a las obligaciones estatales. Andrés, tengo que invitarte. Aquí estoy. Muchas Ok. gracias, Jesús. Bueno, las obligaciones estatales rápidamente para mantener nuestras corporaciones S al día, igual que cualquier otra compañía, hay que mantenerse la compañía al día ante el Estado haciendo su renovación anual. En reuniones pasadas les prometimos y estamos trabajando en eso, que van a estar en nuestras redes sociales las fechas de cada una de cada uno de los estados para que tengan en cuenta la renovación anual. Sin embargo, si nosotros les hemos creado empresas, pueden ir al documento de formación de las primeras hojas donde dice cuándo tienen que cumplir con esa declaración, con esa renovación. Tienen que hacer su declaración de impuestos sobre la renta. Esto es según cada estado. Hay estados que no exigen un impuesto sobre la renta, otros que sí. Verifiquen con su contador cuando estén haciendo la declaración de impuestos federal, porque muchas veces se hacen simultáneamente, se notifica al Estado, pero hay otros casos en donde el Estado lo pide, pueden haber fechas diferentes y puede que se les olvide o que ellos no se estén encargando de eso y eso les puede traer conflictos ante el Estado. Todas las compañías, todas las corporaciones S tienen que tener una minuta anual. Una minuta anual es un acta de reunión de los oficiales de la compañía. Si es usted solo, donde está tomando nota de qué decisiones se tomaron en cuenta ese año, toda la decisión importante tiene que estar ahí en esa minuta. Cualquier cambio de membresía, cualquier cambio a la distribución, tiene que estar en esa minuta para que esto esté al día. Eso debe estar en sus archivos. Deben tener una hoja de balance. Deben tener un estado de ganancia y pérdidas, designación de oficiales, directores y administradores. Entonces, si están acostumbrados a las LLC tienen miembros y tienen administradores, como Jesús lo mencionó anteriormente. Cuando ustedes, si tienen una LLC y hacen el paso a una S-Corp, en la S-Corp ya no tienen miembros, ahora son accionistas. Entonces, al haber accionistas, también tiene que haber esa designación de quiénes son los oficiales, si hay presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, mínimo tienen que tener 3 posiciones. Hay algunos estados que exigen unas posiciones exclusivas, entonces, ojo a eso. En oficiales, directores y los administradores deben tener esa lista clara. No tienen que tener todas 3, todo depende. Revisen en su estado cuáles son los requerimientos para las corporaciones. En este caso, cuando es una corporación S, aplica lo de las corporaciones.
Las LLC, como les decía, miembros en corporaciones tipo S, aunque sean LLC, pasan a ser accionistas, igual que las corporaciones. Mantener la información corporativa al día, quiere decir que tienen que mantener ante el Estado la dirección principal de la compañía al día, la dirección de recibir correspondencia al día y, muy importante, el Registered Agent. Recuerden lo importante que es tener un Registered Agent al día. Muchos de los Registered Agents, si ustedes no lo renuevan, hacen una notificación automática al Estado, lo cual les puede traer a ustedes multas. Mantener el registro de accionistas, los certificados al día. También cuando se hacen las corporaciones hay unos certificados de accionistas, esos deben estar al día. Los bylaws al día. Los bylaws en las LLC estamos acostumbrados a ver el Operating Agreement. Cuando las compañías LLC se pasan a una S-Corp o cuando se hace una C-Corp, ya no se usa un Operating Agreement, sino se usa un bylaws. Entonces, ese es el documento que tienen que mantenerlo al día. Eso es justo lo que estaba explicando. Las LLC se convierten en S-Corp, deben cambiar el Operating Agreement a bylaws.